Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Fabricio. El primero que sale del anonimato. Buenas tardes. Buenas tardes, María Laura. Querríamos verla, pero bueno. Hola, Josefina, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, profesor. Maxi, buenas tardes. Bueno, los demás son los tímidos de siempre. Bien, vamos a hablar, hoy es la última clase que tienen conmigo. Ya la tortura de estos últimos 4 meses viene terminando, viene culminando. Vamos a hablar del tema que hoy nos convoca y vamos a dejar un rato después para hablar del examen. Ya que es el último encuentro que tengo con ustedes, me gustaría que, bueno, despejemos algunas dudas respecto del parcial. Estamos en el tema de las fuentes de las obligaciones. Ustedes recuerdan que este tema lo vemos ligeramente al principio del curso, cuando analizamos los elementos de las obligaciones: sujetos, objeto, vínculo jurídico, causa-fuente. Y en ese momento decimos que las causas, las fuentes de las obligaciones, son los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos, la ley, que hay nuevas fuentes, estas son las clásicas, y hay nuevas fuentes, como es el abuso del derecho, la voluntad unilateral, para algunos la sentencia judicial, etcétera, etcétera. En esta parte del curso, esta última parte del curso, lo que hacemos es reforzar un poco sobre cada fuente en particular, y de todos modos, sin perjuicio de que trataremos de ver con bastante precisión, dentro de lo que se pueda, el contenido de las dos fuentes que hoy a mí me tocan, pero sepan ustedes que todo esto lo van a ver nuevamente en Derecho de los Contratos, que es la materia que probablemente ustedes vayan a cursar después que tengan aprobada esta. Por eso no se agota el tema hoy. Calculen que, por ejemplo, hoy vamos a hablar de los contratos y vamos a hablar de la declaración unilateral de voluntad. En escasos 60 minutos no podemos agotar el tema de los contratos, dado que es toda una materia que a ustedes les va a llevar 4 meses de cursada y no sé cuántos días, semanas o quizás algún mes de estudio. No lo podemos resumir en una hora. Pero vamos a dar los lineamientos generales como para introducirlos a ustedes en el tema, pero con esta aclaración: sepan que el estudio pormenorizado del derecho de los contratos es la materia que ustedes cursarán en algunos meses más probablemente. Por eso siempre me gusta decirles esto, le damos mayor trascendencia porque no lo vuelven a ver en toda la carrera, se los enseñamos en esta materia y no se los enseñan más. Esto que vamos a ver hoy se los van a enseñar, y de manera mucho mejor probablemente, no, seguramente, no probablemente, seguramente, cuando cursen Derecho de los Contratos. Bien, vamos a empezar con los contratos. ¿Qué son los contratos? Alguna idea ustedes deben tener, porque el contrato es uno de los más conocidos actos jurídicos. El contrato es un acto jurídico. Por lo tanto, ustedes, que ya son especialistas reconocidos y acreditados en actos jurídicos porque tienen aprobado Derecho Civil Parte General, sabrán de lo que estoy hablando. El artículo 957 de este Código Civil y Comercial define el contrato diciendo que el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Es una especie muy detallada de acto jurídico. Este código vino a dar muchísima mayor precisión en la definición de contrato, dado que el código de Vélez-Sarsfield traía una definición de contrato que era bastante incompleta, bastante insuficiente, dado que
¿Qué unidad me mató? No sé, busque por los últimos temas del programa, Emilia, pero no sé qué unidad, en qué unidad estamos. Profe, creo que la 18. 18, muy bien. Emilia, es la 18. No, Les profe, yo decía, no pregunté, yo le contesté que era la 18. bien, bien. Catalina, ahí está agradeciendo. El código de Vélez, le decía, traía una definición bastante deficiente de contrato. Decía, simplemente diciendo que el contrato era el acuerdo entre varias personas tendiente a regular sus derechos, una cosa así. La imprecisión que tenía y la insuficiencia que tenía el código anterior era que primero hablaba de personas, y no como el actual, que con mayor precisión habla de partes. ¿Cuál es la diferencia? En que lo importante de un contrato no son las personas o la cantidad de personas que lo celebran, sino la cantidad de partes que lo integran. Porque la idea de partes nos da la idea de intereses distintos. De tal manera, fíjense, vayamos al ejemplo clásico. Yo soy el dueño de un banco, ustedes vienen a pedirme un préstamo para hacer un viaje. Todos ustedes van a hacer un viaje en conjunto y me vienen a pedir un préstamo para hacer un viaje. Acá, obviamente, somos 12 personas las que vamos a celebrar este contrato. Yo por un lado y ustedes 11 por el otro. Pero acá lo importante es que hay dos partes. La parte deudora, que son todos ustedes, y la parte acreedora, que soy yo. De tal manera, es más preciso en un contrato hablar de partes, reitero, que nos da la idea de intereses distintos. El interés mío es que ustedes me devuelvan la plata y con los intereses correspondientes. El interés de ustedes es que yo les entregue la plata para poder hacer un viaje. Son intereses distintos. Y no la cantidad de personas que lo integran. Segundo término, el código anterior hablaba de varias personas. Este con mayor precisión dice 2 o más. Claro, varias, ¿cuántas son? Parecería que 2 no son varias, que varias son más de 3, más de 4, más de 5, qué sé yo. Era muy impreciso. Y la ley necesita precisión. En esto el Código Civil y Comercial se le ha dado la precisión. Cuando 2 o más partes manifiestan su consentimiento, y esto es lo importante, para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. La palabra patrimoniales es la palabra importante acá. Lo que hace, la finalidad que tiene el contrato es crear obligaciones. Y las obligaciones son patrimoniales. Recuerden que uno de los elementos más importantes de la obligación, que es el contenido, la prestación tiene entre sus características la de la patrimonialidad. En cambio, lo anterior hablaba de regular sus derechos, simplemente. Cuando varias personas se forman una declaración de voluntad común tendiente a regular sus derechos. Así decía el artículo, que ya no me acuerdo el número, del Código de Vélez-Sarsfield. No todo acto jurídico que tiende a regular derechos es un contrato. Solo es un contrato aquel que regula derechos patrimoniales. Crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Esto es lo que diferencia al contrato como especie de la convención como género. Las convenciones también son actos jurídicos, pero no son contratos, cuando no regulan derechos patrimoniales. Ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es una convención en nuestro derecho. ¿Es un acto jurídico? Claro que sí. Tiene todas las características del acto jurídico, pero no es un contrato. Por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico. En otros ordenamientos jurídicos sí. En Estados Unidos, por ejemplo, es un contrato. La naturaleza jurídica del matrimonio es un contrato. En nuestro derecho no. ¿Por qué? Porque la finalidad primordial del matrimonio no es crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. La finalidad principal del matrimonio es la unión de dos personas de igual o distinto sexo,
tendientes a criar hijos, perpetuar la especie, tener una vida en común. Y además puede ser comprar bienes en común para formar lo que se denomina la sociedad conyugal, que sí es un contrato. Diferenciemos lo que es la sociedad conyugal de lo que es el matrimonio. Sociedad conyugal que se estudiarán también en Derecho de los Contratos y harán mención más arriba allá en Derecho de Familia. Por lo tanto, lo importante del contrato es que es un acto jurídico, bilateral, porque está formado por dos o más partes, y que tiene por finalidad crear, modificar, regular, transferir o extinguir obligaciones. Utilizó la palabra larga, digamos acá, relaciones jurídicas patrimoniales. Las relaciones jurídicas patrimoniales son las obligaciones. Hoy el contrato no es lo que era cuando fue inventado allá en el derecho romano. Ni siquiera es lo que era hace 140 años cuando Vélez Arfield redactó el Código Civil. Ni siquiera podemos decir que el contrato hoy es más o menos lo mismo que de lo que era hace 50 años. El contrato es uno de los institutos del derecho privado que más evolución ha tenido. Y no siempre la evolución va a favor del equilibrio de las partes del contrato. El contrato nace, o digamos, tradicionalmente nacía con dos partes equilibradas. Hoy, en cambio, podemos hablar de contratos que tienen partes desequilibradas desde el comienzo. Los contratos de consumo, por ejemplo, son contratos en que hay una parte, el proveedor, que es más poderosa jurídica y económicamente, y una parte que es más vulnerable, que es más débil, que es el consumidor. Y generalmente los contratos de consumo se instrumentan mediante contratos por adhesión a cláusulas predispuestas, donde al consumidor o adherente no le queda más alternativa que llenar los claros que tiene ese formulario, firmar al pie y contratar o no contratar. Pero toda esa discusión que vamos a ver ahora, vuelo de pájaro, sobre la oferta, la aceptación, la discusión de las ofertas entre las partes, ya no existe más. Simplemente el proveedor le dice, cualquier cosa, vayan a comercio de ropa deportiva, estas son las zapatillas, valen tanto. ¿Las comprás o no las comprás? ¿Y qué discusión va a haber ahí? No puedo hacerle una oferta, mira, valen, no sé cuánto vale ahora un par de zapatillas, 6, 8 mil pesos valdrán. Te ofrezco 7.500. No. Si hay una oferta, si hay una disminución del precio, es por decisión unilateral del proveedor. Si me lo pagás así, de contado, en efectivo, te hago un 10%. Si me lo pagás con tarjeta de crédito hasta en 3 cuotas, te hago un no sé qué. Si me lo pagás con el ahora 12, pero yo no tengo la posibilidad de decir, che, mira, yo no tengo ni tarjeta de crédito ni de débito, yo trabajo en negro, tengo cable, llego a tanto. No hay posibilidad. Contrato por adhesión, el contrato de consumo, es un contrato donde yo, como consumidor, me adhiero a lo que me impone el proveedor. Entonces, la formación del conocimiento o la manifestación del conocimiento del que habla el artículo 957 se reduce muchísimo. Yo simplemente como adherente, como consumidor, manifiesto mi consentimiento para contratar, pero no puedo modificar absolutamente nada de lo que dice, lo que me impone el proveedor. Hay otros contratos donde todavía más existe la no posibilidad de discutir las cláusulas, que son los contratos que se denominan reglamentos o reglamentarios. Por ejemplo, el reglamento de copropiedad de administración en un edificio sometido a la propiedad horizontal. Cuando ustedes viven en un departamento,
es dueño de un departamento, sabe de lo que hablo. Uno cuando compra un departamento en un edificio de departamentos, acepta las condiciones que existen dentro del reglamento de copropiedad y administración. Ahí ni siquiera tengo posibilidad de llenar un claro, nada. Acá me dicen, ¿usted compró este departamento? Bueno, ya aceptó lo que dice el reglamento. No, pero yo no estoy de acuerdo con que el silencio sea a partir de las 10 de la noche hasta las 6. Yo quiero que sea de las 9 hasta las 7, o de las 12 hasta las 5. No, no hay posibilidad. No, acá dice que el perro tiene que entrar con correa. Mi perro nunca usó correa. Si le pongo el collar se ahorca. Ya está escrito en la cláusula tal del reglamento de copropiedad. Fíjense entonces cómo disminuyó también acá la manifestación del consentimiento de la parte que adhiere. Llegando a un escalón más todavía, tenemos los contratos de seguro, donde ni siquiera hay instrumento. ¿Ustedes alguna vez vieron un contrato de seguro? Nunca lo van a ver, porque no existen. Uno lo llama por teléfono el productor cuando compra un auto y le dice, hola, fulano, mira, compré un auto tal, bueno, del otro, cantame los datos. Es un Ford Focus modelo 2016, patente tal, bueno, sacar una foto delante, atrás, bueno, listo, ya está asegurado. Ni siquiera le pregunto cuánto me sale, más o menos todas las compañías cobran lo mismo, y ya estoy obligado a pagar las cuotas mensuales del contrato de seguro, y ellos ya están obligados a mantenerme indemne si es un seguro contra la responsabilidad civil, o reponerme la unidad si se destruye totalmente, o si me la roban, o si es un seguro contra todo riesgo, bueno, todos los eventos, todos los siniestros que puedan ocurrirle a mi auto. Y no hay contrato. Después, dentro de un mes más o menos, me llega la póliza, que no es el contrato, y me llega un librito gordo así, que son las condiciones generales y especiales de todos los seguros que son para todos iguales. ¿Por qué? Porque los impone un organismo del Poder Ejecutivo Nacional, que es la Superintendencia de Seguros. No, ni hay instrumento en este contrato. Y podríamos seguir subiendo más todavía, y acá voy a patinar porque a mí ya son cosas que me exceden, y esto es propio de ustedes, les pido, no se pierdan cuando les ofrezcan cursos o los interesen por el tema de la inteligencia artificial, porque es lo que ya está llegando, donde ahí ni siquiera hay consentimiento, donde, digamos, entre comillas, el consentimiento lo prestan los algoritmos, las máquinas. No como lo veíamos en las películas de ciencia ficción, los robots que tienen cara de personas y qué sé yo, no, eso no es, ¿no? Pero hoy hay, no acá todavía, pero en Japón, por ejemplo, hay heladeras donde la heladera se da cuenta que falta la leche y hace el pedido en forma electrónica al supermercado de la cantidad de tantas botellas, ayer o lo que sea de leche. Y el supermercado a domicilio va y lleva la leche. ¿Quién prestó el consentimiento para ese acto jurídico, para esa compraventa? Por supuesto que la heladera es muy piola, porque ella no va a pagar. Voy a pagar yo que soy el dueño de la heladera. Pero yo no pedí la leche. Claro, no la pedí en ese momento, pero en su momento se cargaron los datos como para que la leche haga lo que yo quiero que haga. Pero fíjense hasta qué punto llegamos con la evolución del contrato, que ya no es más, bueno, sentate, ¿qué tal? Bueno, mira, tengo tal cosa para ofrecerte, tal mercadería para ofrecerte, bueno, el precio puede ser ¿qué te parece? Mirá, y si te lo pago así. Esas discusiones que tenía en la cabeza Vélez Arfield cuando redactó el Código Civil en el año 1870, ya no existen prácticamente más. Estamos hablando de contrataciones de cierta, de relativa importancia económica, ¿no? No en contratitos así nomás, baratitos, ¿no? Estamos hablando de contratos de importancia económica donde el consentimiento ya está siendo casi, no puedo decir absolutamente, pero casi está siendo sustituido por
ecuaciones matemáticas absolutamente desconocidas para mi pobre mente, que nació en la década del 50 del siglo pasado. Por eso les reitero y les aconsejo, traten de instruirse en todos estos temas. Por ahí ya lo están, estoy hablando de manera muy anacrónica, pero el derecho y la inteligencia artificial van a ir de la mano en las próximas décadas seguramente. Hay una frase muy antigua que dice: el contrato es ley para las partes. El contrato es ley para las partes, lo deben haber escuchado alguna vez. Esto jurídicamente es lo que se denomina la autonomía de la voluntad, que genera dos tipos de libertades: una libertad de contratar y una libertad contractual. Libertad de contratar, ¿qué significa? Que yo contrato si quiero, y si no quiero no contrato, y contrato con quien quiero. Es decir, como principio general, ojo, como principio general, no estoy obligado a contratar. ¿Por qué digo como principio general? Y porque hay una gran cantidad de excepciones donde no tengo más alternativa. Por ejemplo, por la vereda de mi casa solo pasa un caño de gas, que el dueño de ese caño de gas es Camusi Gas Pampeana. Por lo tanto, yo no puedo contratar con otro proveedor de gas. Y si quiero tener gas natural en mi domicilio, tengo que contratar obligatoriamente con Camusi. Y lo mismo con la electricidad, con EDEA, y lo mismo con el agua corriente, con obras sanitarias. Ahí la libertad de contratar hace un poco de agua, valga el ejemplo de obras sanitarias. Se ahoga un poco. ¿Por qué? Porque el monopolio conspira contra la libertad de contratar. Yo no estoy diciendo que es bueno o es malo el monopolio. Calculo que en determinadas actividades no hay más alternativa. Imagínense que si fuera libre la posibilidad de que existieran muchos proveedores de gas, bueno, tendríamos las veredas y las calles rotas permanentemente de empresas que fueran pasando caños y ofreciéndonos el gas que es mejor que el de la otra, lo cual sería imposible. Pero estoy obligado. Por lo tanto, ¿dónde está mi libertad de contratar? Sí, la libertad de contratar o no contratar, pero bueno, estamos en el siglo XXI. ¿Quién puede vivir sin gas natural en una ciudad? O sin electricidad. Y más todavía, fíjense que con todas estas nuevas modalidades de generación de energía limpia o no contaminante, yo puedo poner paneles solares en el techo de mi casa o un molino de viento que genere electricidad, pero solo lo puedo hacer para autoabastecerme a mí. Lo que me sobra se lo tengo que enviar a la red de EDEA. Lo que me sobra se lo vendo, es decir, se lo vendo, tendré un crédito por electricidad que me vaya a vender EDEA a mí en el futuro. Pero yo no puedo salir a vender electricidad a mis vecinos, por ejemplo. No, porque acá el único proveedor de electricidad es en esta zona, en esta ciudad, en EDEA, que es empresa de energía del Atlántico, creo que se llama, algo así, EDEA. Acá la libertad de contratar falla un poco. Y el segundo aspecto de esta autonomía de la voluntad es lo que se denomina la libertad contractual. ¿Qué significa la libertad contractual? Acá, si la libertad de contratar es la que me amplía la libertad contractual es la que me la restringe. ¿Y a qué me lo restringe? A lo que hemos concertado con la otra parte. Esto es obligatorio. Lo que hemos decidido y las cláusulas que nosotros hemos puesto en nuestro contrato nos obliga como si fuera la ley. Por eso dice el contrato es ley para las partes. Y yo digo que nos obliga más que la ley, porque es la ley que nosotros hemos creado. ¿Qué sé yo? La ley de alquileres yo no hice el proyecto, ni la voté en diputados, ni en senadores, ni soy el presidente que la promulgó. Me viene a mí obligatoriamente y la tengo que cumplir porque es una ley general, dictada de conformidad con el sistema republicano que tenemos en nuestro país.
Pero el contrato, las cláusulas del contrato, las he creado yo junto con la otra parte. Por eso debemos respetarlas más que si fuera la ley. ¿Está? Esto es lo que se llama la libertad contractual. Y el 958 dice: las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Ojo, no todo se puede convenir, no todo puede ser objeto de un contrato. Tengo ciertas limitaciones dentro de las cuales me puedo mover. Si excedo esas limitaciones, ya el contrato va a ser inválido. Si me excedo de lo que dice la ley, o el orden público, o la moral, o las buenas costumbres. Si me voy fuera de estos límites, ya el contrato no será válido. Y el 959, esto era la libertad de contratar, ¿no? 959 trae la libertad contractual. Efecto vinculante: todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en los que la ley lo prevé. Las cláusulas contenidas en un contrato son obligatorias para las partes. Por lo tanto, unilateralmente no pueden ser desconocidas. Sí podrán ser desconocidas si hay consenso. Bueno, che, nos juntamos nuevamente con la otra parte, che, la cláusula cuarta del precio ya no se puede pagar, fue la pandemia, qué sé yo, ¿no? Bueno, disminuimos el monto del alquiler de 10.000 a 8.500, por lo menos durante los meses que dure la pandemia. Bueno, acá hubo una modificación acordada entre las dos partes. O en los supuestos en que la ley lo prevé, por ejemplo, teoría de la imprevisión. Caso fortuito, hay imposibilidad de cumplimiento por caso fortuito, bueno, no tengo que pagar el alquiler. Teoría de la imprevisión: mi alquiler estaba pactado en dólares y ahora por las malas políticas del gobierno el dólar se fue de 150 a 320. Con lo cual antes yo un dólar lo conseguía con 150 pesos y ahora un dólar lo consigo con 320 pesos. No puedo, yo sigo ganando lo mismo. Por lo tanto, la teoría de imprevisión me permite, si se dan los requisitos, los extremos del artículo 1091, o resolver el contrato o realizar un reajuste de sus cláusulas que sea equitativa para ambas partes. ¿Está? Entonces, también ese efecto de obligatorio de los contratos cede ante determinadas situaciones muy puntuales, que ustedes ya las conocen. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son las partes, el objeto y el consentimiento. Las partes, el objeto y el consentimiento. Las partes son los sujetos con interés distinto que integran un contrato. Recuerden la importancia de la palabra parte por encima de la palabra personas. Puede haber varias personas, o puede haber 4 personas, pero 2 partes. Un contrato de locación, está el propietario, el locador, y hay 2 inquilinos. Bueno, son 3 personas, pero hay 2 partes. La parte locataria, la parte locadora. Esas 2 partes tienen intereses distintos. Entre las 2 personas que integran la parte locataria, los intereses son comunes. En cuanto al consentimiento, que es el otro elemento, dice el artículo 971. Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Es decir, la palabra concluye no es muy precisa. Sería más precisa si hubiera utilizado la palabra se perfeccionan. O si hubiera utilizado la locución los contratos comienzan a producir efectos jurídicos, que eso es lo importante. A partir de cuándo un contrato es tal, es decir, comienza a producir efectos jurídicos, que es el momento del perfeccionamiento. Hasta ese momento hay una etapa que nosotros le hemos llamado, bueno, derecho de daños, lo vamos a ver, se llama
precontractual o incontraendo. Es decir, cuando las partes se acercan y se intercambian ofertas. Generalmente una parte realiza la oferta y la otra parte la acepta o la desecha. Si la desecha, no hay contrato. Si la acepta y notifica la aceptación a la otra parte, ahí hay contratos según el 971. Los contratos se concluyen, es decir, empiezan a producir efectos jurídicos, con la recepción de la aceptación de una oferta o por la conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Por ejemplo, el pago del precio, aunque no haya ninguna manifestación expresa de voluntad. Pero si a mí la oferta dice, bueno, te vendo este auto por 572.000 pesos, y yo le transfiero la cuenta del vendedor la suma de 572.000 pesos, bueno, tácitamente estoy aceptando su oferta, por lo tanto, ahí hay contrato de compraventa. Aunque todavía no haya ningún papel escrito, la instrumentación del contrato es otra cuestión. Recuerden que hay contratos que deben instrumentarse por escrito para ser válidos. Hay otros contratos que deben instrumentarse por escritura pública para ser válidos. Y hay otros contratos, la mayoría, que no necesitan una instrumentación precisa, sino que la eligen las partes, que puede ser desde verbal, ninguna instrumentación, hasta la escritura pública. ¿Sí? ¿Qué es la oferta? Dice el 972. La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Entonces, mirá, te mando un mail donde te digo, te vendo el auto Ford Focus gris, modelo 2016, con 24.000 kilómetros, qué sé yo, las ruedas son las gomas, las cambié el mes pasado, tiene los service de cambio de aceite, filtro, qué sé yo, tanque lleno, no sé, determinadas especificaciones. El precio es 1.300.000 pesos, los que me los podés pagar en 6 cuotas, iguales y consecutivas, mensuales. Las que devengarán un interés del 3% mensual sobre los saldos pendientes de pago. Eso se lo envío al comprador. Esa sería la oferta. Y el comprador, bueno, lo que puede hacer es rechazarla, aceptarla o modificarla. Si la rechaza, se termina la cuestión ahí. Si la acepta y se la notifica al vendedor, hay contrato. Si le hace modificaciones, entonces le envía las modificaciones para que el oferente las analice y las acepte, las rechace o las modifique nuevamente. Y esto es un juego entonces bilateral de las dos partes del contrato. Respecto de la aceptación, el artículo 978 dice: para que el contrato se concluya, nuevamente hablan de conclusión del contrato, yo hubiera preferido que dijera perfeccionamiento, reitero, para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Me mandó el mail donde estaba todo el detalle de la oferta, yo acepto, se lo contesto y le digo acepto. Eso es una plena conformidad. Si hay cualquier modificación, ya tenemos que seguir conversando. Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato. Pero las modificaciones pueden ser admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante. Bueno, son bastante sobreabundantes estos artículos del código, es absolutamente lógico. Las partes saben qué es lo que tienen que hacer. Y es obvio que si yo le contesto a la oferta, está bien, acepto la oferta, pero el plazo en vez de 6 meses quiero que sea 12, bueno, no la estoy aceptando, la estoy modificando. Y entonces el vendedor me puede decir sí o no.
Si es sí, serán 12 cuotas. Si es no, se mantiene en lo suyo. Y yo puedo decir, bueno, está bien, acepto. O puedo decir, no contrato. O puedo decir, haceme 9, qué sé yo. ¿Vieron los programas de estos realities norteamericanos del precio de la historia, o los que venden, los que hacen autos, y que van regateándote entre sí? Bueno, ¿cuánto vale? 10.000, te ofrezco 2.000, 8.000, bueno, 3.500, ¿no? Y llega justo a la mitad. Y es prácticamente, es un juego eso, que se sabe hasta dónde llega, hasta la mitad. Y si no se llega a la mitad, no va a haber compraventa. Bueno, estas son las ofertas, y las contraofertas son las aceptaciones de la oferta. ¿Está? El otro elemento es el objeto del contrato. El objeto del contrato tiene las mismas características que el objeto del acto jurídico, obviamente, porque es un acto jurídico el contrato. De tal manera no puede tener otras características distintas. Y por eso el código hace una remisión, cuando habla del objeto del contrato, en el artículo 1003, que dice: se aplican al objeto del contrato las disposiciones de la sección primera, capítulo 5, título 4 del libro primero de este código, que son los artículos 279 y 280, que hablan del objeto de los actos jurídicos. Por lo tanto, ustedes ya estos son máster en Derecho Civil Parte General, no voy a ahondar sobre el objeto de los actos jurídicos. Sigue diciendo, de ser lícito, posible, determinado o determinable. Fíjense que identidad con el objeto de las obligaciones, ¿no? Acá hay una cierta confusión entre ambos, una cierta mezcolanza entre el objeto de las obligaciones y el objeto de los contratos, pero también tiene estas características. Lícito, posible, determinado, determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial. Prácticamente confunde el objeto de la obligación con el objeto del contrato. Y toma como objeto del contrato lo que realmente es el objeto de las obligaciones que nacen como consecuencia de ese contrato. Determinada o determinable, lícita, posible, susceptible de apreciación económica y que tenga un interés para el acreedor, que surge del 724, ¿recuerdan? De la definición de obligaciones. Y, obvio, el interés para el acreedor está fuera del contrato, porque el interés para el acreedor, recordemos nosotros, que puede o no ser patrimonial. Puede ser un interés patrimonial o puede ser un interés cultural, científico, artístico, social y también económico. En cuanto a los efectos, esto ya lo hemos visto también cuando hablamos de los efectos, del efecto relativo de las obligaciones. Recuerdan, por oposición al efecto absoluto de los derechos reales, los artículos 1021 a 1024, nos dicen: el contrato solo tiene efectos entre las partes contratantes, no lo tiene respecto de terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Por lo tanto, la regla general en materia contractual es el efecto relativo. Si yo le debo 1.000 pesos al señor Maxi Blanco, solo él me los puede reclamar, y no me los puede reclamar Fabricio Blanco, que es un casi homónimo, ni Emilia Canal, ni ninguno de todos los demás. Yo soy acreedor relativamente respecto de mi deudor, yo soy deudor relativamente respecto de mi acreedor, y mi acreedor es acreedor solo respecto de su deudor. Salvo los casos de excepción taxativos que están explicitados en la ley y que los tienen los artículos 1025 a 1032, que habla de cuando se extienden los efectos de los contratos a terceras personas. Por supuesto que también participan del efecto relativo de las obligaciones, y es que se trasladan a los sucesores universales. Bueno, el 1022, que dice: el contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que éstas no han convenido, excepto disposición legal. Y el 1024, que dice: los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales,
a no ser que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona, o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, o esté prohibida por una cláusula del contrato o de la ley. Recuerdan las obligaciones intuitivas personales, que solo pueden cumplirse si se cumplen en cabeza del deudor. Por lo tanto, esas no se transmiten a los sucesores universales, solo aquellas que no son intuitivas personales, que son la generalidad, obviamente. Las intuitivas personales son la excepción. ¿Alguna pregunta respecto de contratos? Si no, pasamos a la voluntad unilateral. Bien. Una pregunta, profe. No, en realidad sí, entonces, para lo que es estudiar para el parcial sobre este tema, nos centramos en estos artículos que vimos, fundamentalmente. Sí, y no lo que digan los libros, y lo que digan los libros por los que ustedes estudian. Sí, bien, ok. Esto es simplemente una orientación respecto del tema, de lo que deben saber. Pero no estudien solamente por lo que dice el código. Lean los comentarios de los libros. Es importante. La otra fuente que de la que hoy me tocaba hablarles es la voluntad unilateral o declaración unilateral de voluntad, que es una de las denominadas modernas fuentes de obligaciones o nuevas fuentes de obligaciones. ¿Qué es la voluntad unilateral? Es cuando la sola voluntad del deudor es suficiente para obligarlo sin que sea necesario la voluntad del acreedor. Recuerden ustedes que para que haya obligación necesitamos al acreedor y al deudor. Una obligación tiene dos partes, la parte deudora y la parte acreedora. Por lo tanto, yo soy deudor de alguien. No puedo ser deudor en general. Soy deudor de alguien. Ese alguien, ¿quién es? Mi acreedor. Y esa obligación reconoce una fuente, que será un contrato o un acto ilícito o lo que fuera. Bueno, la novedad de esto, de la declaración unilateral de voluntad, es que en ciertos supuestos, no en todos, en ciertos supuestos, la sola declaración del deudor es suficiente para crear obligaciones. Funciona la declaración unilateral del deudor como fuente de obligación. Y es para ciertos supuestos, algunos de los cuales vamos a mencionar hoy. Pero no para cada vez que una persona hace una declaración unilateral de voluntad, lo va a obligar. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, le entregaré 1.000 pesos al primero que llegue a la puerta de mi casa. Bueno, va a salir la señorita Carolina a Bilbao, va a salir corriendo, va a llegar hasta mi casa, me va a tocar el timbre y me vengo por los 1.000 pesos. Digo, entraste, era una broma. No, pero eso fue una declaración unilateral de voluntad. No. No tiene los requisitos que exige la ley. El artículo 1800, que ahora la regula, la primera vez que en el Código Civil y Comercial está la declaración unilateral de voluntad, es a partir del año 2015 cuando se puso en vigencia este código. Antes no estaba. Sí estaba, y lo vamos a ver al final de la clase, en la Ley de Defensa del Consumidor, que regula lo que se denomina las ofertas al público en el artículo 7. Lo dejamos un ratito. Dice el 1800, la declaración unilateral de voluntad causa una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley o por los usos y costumbres. Se le aplican subsidiariamente las normas relativas a los contratos. Claro, para que la declaración unilateral de voluntad obligue al que declara su voluntad, debe estar eso recetado por la ley o por los usos y costumbres. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, no sé si sigue habiendo todavía, ya judicialmente ya se hacen de manera electrónica, pero antes existían las subastas, los remates. En el remate está el martillero que vende esta botella. Entonces el martillero, y ahí está el público, ¿no?
Entonces el martillero dice, bueno, voy a vender esta botella que tiene tales y tales características, inmejorable, espectacular, muy útil para poner agua, qué sé yo. Vende la botella de la mejor manera para que el precio sea más alto. Por lo tanto, ¿cuánto me dan por la botella? Uno grita 100. Muy bien, 100 pesos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién me da 110? Y yo hago así, y ya está establecido como uso y costumbre que la seña a la pregunta del martillero me obliga. Martillero dijo, ¿quién me da 110? Yo no dije 110, yo simplemente hice así. Por lo tanto, cuando vayan a un remate, crúcense de brazos si no quieren después estar expuestos a tener que comprar la porquería por ahí que están vendiendo. Ya los signos inequívocos en una subasta de aceptar lo que está ofreciendo el martillero obligan al oferente. Por lo tanto, hay voluntad unilateral en los casos que la ley dispone o cuando los usos y costumbres, la costumbre ya lo ha convertido en una norma obligatoria. Hay varios casos legislados ahora, por supuesto, están en este capítulo 5 del artículo 1800 en adelante, donde se regulan supuestos de voluntad unilateral. Así, el artículo 1803 habla de la promesa pública de recompensa. Es un caso clásico de voluntad unilateral. Ya la promesa de recompensa existía en el código anterior. Lo que pasa es que no estaba sistemáticamente incorporada como un supuesto de voluntad unilateral. Pero los autores y la jurisprudencia ya había reconocido que ese es un caso de voluntad unilateral. Caso clásico, gratificaré con tantos pesos a la persona que me encuentre a mi perrito perdido. O en temas más serios y más lamentables, cuando el gobierno ofrece una recompensa, por ahora está el caso de esta nena que está perdida o robada, qué sé yo, en San Luis, que ya el gobierno ofreció una recompensa de 2 millones de pesos a quien pueda aportar datos serios sobre su paradero. Dice el 1803, el que mediante anuncios publicitarios promete recompensar con una prestación pecuniaria o una distinción a quien ejecute determinado acto, cumpla determinados requisitos, cumpla determinados requisitos o se encuentre en cierta situación, queda obligado por esa promesa desde el momento en que llega a conocimiento del público. La promesa de recompensa tiene que ser al público en general. Gratificaré con la suma de 100 pesos a quien haga esto, cumpla con esto, no haga tal cosa, encuentre tal otra. Y el ejemplo que más se me viene a la cabeza es este lamentable, del gobierno que ya ha ofrecido una recompensa de 2 millones de pesos a quien pueda aportar datos sobre el paradero de esta nena de Guadalupe. ¿Qué pasa si yo digo, se me perdió el perro, ¿no? Si yo pongo, quiero que los árboles se ponen la foto del perro y abajo gratificaré a quien me encuentre el perro y no pongo monto. Aparece uno, me trae el perro y le digo, che, muchas gracias, bueno, la recompensa. Sí, bueno, tomá, 10 pesos. No, ¿cómo 10 pesos? Yo no puse monto. O No puedo peor, vivir. profe, si dijeron, por ejemplo, que iban a gratificar, si lo encontraban, puede darle, no sé, una torta, porque no especificó con qué le iba a gratificar, ¿o no? Bueno, por eso. Está bien, qué sé yo, sí, podría ser, sí, podría O ser. peor sería, pero bueno. Bueno, acá el que encontró al objeto hallado, o a la persona hallada, no, la persona, al objeto hallado, vamos al objeto, tiene derecho a retenerlo y pedir que judicialmente se fije la recompensa. No tiene por qué aceptar la recompensa que le ofrezca el dueño del objeto hallado. Si suena así de ridícula. Por lo tanto, es conveniente, cuando uno hace una promesa de recompensa, colocar el monto. Así yo, que soy parte del público, sé si me interesa tratar de encontrar
el objeto perdido o no pierdo tiempo porque la recompensa no me satisface económicamente. ¿Está claro? Otro caso de voluntad unilateral son las promesas de recompensa al vencedor de un concurso público. Dice el artículo 1087. La promesa de recompensa al vencedor de un concurso requiere para su validez que el anuncio respectivo contenga el plazo de presentación de los interesados y de realización de los trabajos previstos. Qué sé yo, Maratón Ciudad de Mar del Plata, a llevarse a cabo el 10 de diciembre de 2021. El primero tendrá un premio de 100.000 pesos. Eso es una declaración unilateral de voluntad, organizada por, qué sé yo, la Asociación Marplatense de Atletismo. Bueno, acá la Asociación Marplatense de Atletismo se convierte por su sola voluntad en deudor del premio que ofrece al que gane la carrera. Yo le decía al principio que la particularidad que tenía esto es que con la sola declaración del deudor se genera, la sola declaración del deudor lo obliga sin que sea necesario la existencia del acreedor. Algunos autores dicen, esto no es así, la declaración unilateral de voluntad no existe como tal. Acá lo que ocurre es que el acreedor existe o es futuro, existe hoy como indeterminado y en el futuro necesariamente se va a determinar. De tal manera, en este ejemplo que yo les he dado, Gran Maratón Ciudad de Mar del Plata, 10 de diciembre de 2021, organizada por la Asociación Marplatense de Atletismo, el primero gana 100.000 pesos. Bueno, son potenciales acreedores todos los que se inscriban en la competencia. El acreedor es futuro e indeterminado, pero determinable. ¿Recuerdan uno de los requisitos de la prestación? O de los sujetos de la obligación. Originariamente, en el origen, los sujetos, cualquiera de los sujetos puede estar indeterminado, pero necesariamente va a tener que determinarse antes de un momento crucial, como es el pago. Por eso yo voy a correr lo más rápido posible, voy a llegar primero, y voy a ir y decir, bueno, ¿dónde están los 100.000 pesos? Acá yo me convertí en acreedor. Se determinaron los dos sujetos. Acá ya tenemos una obligación completa. Con el deudor, Asociación Marplatense de Atletismo, la prestación, la entrega de una suma de dinero, los 100.000 pesos, y el acreedor, el que ganó la carrera. ¿Está? Es una posición. Lo cierto es que la sola voluntad acá de una persona, sin que todavía tengamos determinado al acreedor, obliga al que ha hecho esa declaración de voluntad. Y finalmente, las ofertas al público. Antes, en el código anterior, cuando se hablaba de oferta, de contrato, la oferta tenía el requisito de que debía ser a persona determinada, persona o personas determinadas. Fíjense que ahora, cuando vimos la definición de oferta del artículo 159, creo que era por ahí. 972 creo que es. 972, dice la oferta, gracias, es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable, le agrega, o determinable. ¿Esto por qué? Porque se piensa en lo que es las ofertas al público. Las ofertas al público, que no están legisladas en el código, pero sí están en la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 7, son las ofertas de productos que proveedores realizan al público en general, es decir, a personas indeterminadas, pero determinables. Por ejemplo, leemos en el diario, bueno, leemos en el diario, ya los diarios escritos, es un artículo en franco retroceso, ¿no?
pero antes lo tienen que recordar, las páginas de Toledo, de Disco, de Carrefour, donde era toda una página con las ofertas de determinados productos. La caja de vino tal, de 6 botellas, tal precio. O comprás 6, ¿cómo es? Pagás 5 y llevate 6. Comentario aparte, ¿ustedes se fijaron alguna vez que todas las promociones, las ofertas que hacen en los comercios en general, en los supermercados, es para la gente que tiene dinero, no para la gente pobre? Porque cualquiera de nosotros puede comprar 6 sachets de leche y pagar 5. Pero la mujer que tiene 10 hijos y junta las monedas, no llega a comprar un sachet de leche, por lo tanto nunca va a ser calificada para esa oferta. ¿Sí? Es una de las injusticias, con la edad me estoy poniendo muy zurdo, pero bueno, una de las injusticias de esta sociedad de consumo brutalmente capitalista, donde yo tengo la posibilidad de pagar más barato la leche que la gente pobre que apenas llega a juntar plata para comprar un solo sachet de leche. Tendría que existir normativas del gobierno que obliguen a que las ofertas también puedan ser accesibles para la gente pobre. Pero bueno, al margen. Volvamos a las ofertas al público. Entonces, comprar 6 leches, paga 5. Eso es una oferta al público. Está dirigida a personas indeterminadas. ¿Quiénes son aquellas personas a las que está dirigida? Todas aquellas personas que concurran al supermercado y pongan en el carrito 6 botellas de leche de las características que estaban publicitadas en la oferta. Y si cuando llego a la caja, la cajera pasa las 6 botellas y me dice, bueno, 100 pesos por 6, 600. No, ¿cómo por 6? Si acá la oferta decía, llévate 6, paga 5. Ah, sí, pero eso ya era hasta ayer, hoy ya no. No, un momentito. En el diario dice, oferta válida entre tal día y tal otro día. Y ese tal otro día es mañana. Yo, público en general, que acepté la oferta dirigida al público, tengo el derecho de exigir su cumplimiento. A mí me las vendés las 6 al precio de 5. Porque si no me voy de acá, voy a mi abogado y tienes un juicio por 6 botellas de leche. Pero bueno, está la posibilidad, está el derecho de hacerlo. Fíjense que la oferta acá nace, digamos, la calidad de deudor del supermercado nace con la oferta. Es decir, cuando le dice al publicista que haga el aviso en el diario para que salga desde mañana hasta dentro de una semana. Yo leo el diario, voy, pongo las botellas en el changuito, en el carrito, y cuando las pasa la cajera por la máquina, por el escáner, ahí se hace la aceptación de la oferta. Ahí ya tenemos deudor y acreedor, ahí ya tenemos obligación. Pero la calidad de deudor nació antes, mucho tiempo antes, cuando tomó la decisión y la hizo conocida al público en general de hacer esa oferta. ¿Está más o menos claro? Las ofertas entonces tienen que tener comienzo y fin. Para que sean válidas las ofertas al público, lean, no lo tengo a mano, pero lean, busquen el artículo 7 de la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor, y les va a decir las características de la oferta al público para que sea válida. Fundamentalmente el plazo de vigencia de la oferta. Y la cantidad, si es posible, porque es muy común también, o era muy común, sobre todo en las ofertas de vino, me he clavado varias veces en Macro, donde hacían ofertas de un vino, caja, tantos precios, voy a ganar, dicen, ya no hay más stock. Pero ¿cómo, macho? Si la pusiste en el diario de hoy a la mañana, ¿cómo se acabó? Y ya se acabó el stock. Bueno, tienen que poner en la oferta cuál es el stock. Hay existencia tantas cajas para cumplir con la oferta. De tal manera que se garantice al público que en el plazo de vigencia va a existir el producto en oferta. ¿Está? Bueno, con esto cerramos.
el curso de Derecho de las Obligaciones, por lo menos en lo que a mí... Ah, perdón, ¿alguna pregunta respecto de esto? ¿De voluntario unilateral? Una pregunta, yo recién justo leí Bien. el artículo 7 de la ley. Sí. Y Ah, si decía lo tiene, que, por favor, léanoslo para todos. Dele. Léalo y bueno, después me hace la pregunta. bueno, un segundito ahí. Oferta. La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones. La revocación de la oferta hecha pública es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer. La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones previstas en el artículo 47 de esta ley. Las sanciones del artículo 47 son sanciones administrativas. Es decir, la autoridad de aplicación de la ley, que es la Secretaría de Comercio Interior a nivel nacional y bueno, las oficinas del consumidor a nivel local, son las que aplican sanciones, multas, por incumplimiento de la normativa de defensa del consumidor que está en la ley. Sí. Ahora su pregunta. Sí, no, la pregunta era que, por ejemplo, cuando el empleado dice esto, ya no hay más stock, ahí ya estaría sucediendo esta revocación de la oferta, digamos. Claro, pero tiene que, por eso, cuando habla de las modalidades de la oferta, entre las modalidades de esa oferta tiene que estar la cantidad que hay. ¿Cuál es la existencia en stock del producto que están ofreciendo? Porque si un supermercado mayorista tiene una sola caja de vinos en oferta, eso es ridículo. Eso es para atraer gente y después estafarla en el mercado. Tiene que existir una cantidad razonable y esa cantidad tiene que estar de acuerdo con el tamaño del supermercado. No es lo mismo la oferta que puede hacer el almacén de la esquina, que por ahí compra 10 cajas de vino, que Toledo, para todas sus sucursales, que debe comprar 10.000 cajas de vino. Esa es la razón de las modalidades, de que se exhiban, también se publiciten las modalidades de la oferta. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Algo más? Bueno, les decía, por lo menos en lo que a mí respecta, terminamos. Lo que nos queda la próxima vez que nos veamos será en el examen, que es el día, ustedes recibieron, yo les mandé un mail donde están todas las modalidades, ya que estamos hablando de modalidades del examen. El examen va a ser solo oral. Creo que no todas las comisiones van a tomar solo oral, pero el doctor Lustanó me autorizó a tomar solo oral. De tal manera vamos a hacer 2 salas, son alrededor de 30 y pico ustedes, con lo cual haremos 2 salas y trataremos de terminar, serán 15 o menos de 20 cada una de las salas, terminar el mismo 29. El examen va a ser a las 3 de la tarde, y lo vamos a hacer con la misma modalidad que tomamos el oral en el primer parcial. Es decir, va a estar todos los que... ¿Yo les informé las salas ya o todavía no? No, bueno, ya se los informo, si me acuerdo ahora, si no, en el transcurso de la tarde, ya les informo los datos para que ingresen a las salas. Van a estar en lista de espera todos los alumnos, y solamente van a estar en pantalla el que está dando examen y el siguiente. El examen va a ser con la misma modalidad. Yo les aconsejo, se permite y les aconsejo, primero, se prohíbe que se copien. Es decir, que tengan la habitación donde van a tener la computadora toda empapelada con el resumen de la materia y largavistas por ahí para poder mirar. O métodos electrónicamente más eficaces, como ser que les aparezca en pantallita. Por ejemplo, ahora la señorita Carolina nos leyó la Ley de Defensa del Consumidor y a nosotros no nos apareció nada. Nosotros le seguimos viendo la cara a ella. De tal manera, recuerden que una de las primeras cosas que enseñamos en esta materia es la buena fe. Por lo tanto, no dejen de comportarse de buena fe. A nosotros se nos escapa. Yo no les voy a pedir, den vuelta a la máquina, muéstrenme el escritorio, compártanme la pantalla. Yo no les voy a pedir todo eso. Voy a confiar en la buena fe de ustedes.
Si alguno de ustedes aprueba, de ustedes en general, de los 30 y pico, si alguno de ustedes aprueba porque se copió, bueno, allá usted, qué sé yo, quedará en su conciencia. No creo que vaya a ser muy gratificante poder aprobar nada menos que derecho de las obligaciones, que ustedes ya se han dado cuenta de lo que es esta materia, habiéndose simplemente copiado. Yo aspiro a que todos mis alumnos aprueben la materia porque saben derecho de las obligaciones, porque nos han demostrado en las dos instancias evaluatorias que conocen la materia, y no la dejen, síganla estudiando, porque es la diferencia entre un abogado y un buen abogado, conocer derecho de las obligaciones y también conocer derecho procesal, pero conocer entre los derechos de fondo, derecho de las obligaciones. De tal manera, bueno, espero que el que se esté copiando se le note, que le caiga la transpiración por acá, que yo me dé cuenta, y entonces el nivel de preguntas vaya siendo cada vez más profundo. No va a pasar eso. Si ustedes llegaron a esta instancia es porque ya tuvieron un obstáculo muy importante que fue el primer parcial, y le estoy hablando a gente que ya sabe de derecho. Y más, y eso me doy cuenta, yo también, bueno, todos los profesores de obligaciones dictamos derecho de daños. Cuando enseñamos derecho de daños nos damos cuenta que estamos hablando con gente que ya sabe derecho. Si pasaron obligaciones, ya saben derecho. De tal manera, bueno, 29 a las 15, bañados, perfumados, bueno, no se va a sentir el perfume, pero y estudiados, muy estudiados. Les agradezco la paciencia de habernos escuchado todo este cuatrimestre. Para mí es un orgullo poder seguir enseñando Derecho después de 35 años, cuando todavía por acá tenía un remolino, ¿no saben? Y subía las escaleras de la facultad corriendo y me despeinaba totalmente en esa subida. Ha pasado mucha agua bajo el puente y ha caído mucho pelo al piso. Y han pasado muchos alumnos que hoy son grandes amigos y que hoy son mis colegas. Espero que ustedes también, en poco tiempo más, sean mis colegas y nos podamos cruzar en tribunales o en el bar del colegio, o estemos uno de cada lado en un juicio y podamos seguir comportándonos con buena fe como hasta ahora. Les agradezco mucho, chicos, que tengan mucha suerte. Los espero el 29. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe.